¿Qué tal? Muy buen día. Nos encontramos en un nuevo episodio de Empezando la Entrevista. Estamos en el episodio número 4 de la parte de miedo y el día de hoy nos acompaña el contador Agustín Pérez Ibáñez. ¿Cómo estás, Agustín? Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día. Pues vamos a platicar un poquito más de quién eres para que te conozcan todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Agustín tiene más de 20 años de casado, tiene 4 hijas, es coordinador de Caballeros del Apostolado de la sección de Toluca, es miembro de Reino Christi, tiene más de 25 años de experiencia en la parte de impuestos a nivel nacional y toda Latinoamérica y actualmente es cabeza de impuestos de uno de los bancos más importantes a nivel nacional e internacional. Pues muchas gracias, Agustín, por acompañarnos el día de hoy. No, a ustedes, gracias por la invitación y me siento privilegiado de estar con ustedes. Muchas gracias. El día de hoy queremos platicar la parte del miedo desde la parte teológica, desde la parte de la iglesia, la Biblia y demás. Pero antes de empezar con todo este tema del miedo, nos gustaría que nos compartieras un poco, Agustín, quién es Agustín y por qué conoce y sabe tanto de la Biblia. ¿En qué momento tuviste esa pasión y ese gusto por informarte tanto? Bueno, la verdad es que pues, lo que les puedo decir es que yo nací en una familia cristiana. Mis papás fueron misioneros y desde ahí pues fui adquiriendo este gusto por estar cerca de la iglesia. Y posteriormente, un año antes de casarme, tuve un encuentro con Jesús muy fuerte dentro de la renovación carismática. Y desde ahí hice un vuelco en mi vida y pues los últimos 20 años que llevo de casado, pues he estado muy cercano de la Iglesia Católica, trabajando en diferentes grupos parroquiales, tanto en Monterrey como en México. He pasado por encuentros matrimoniales, participé en un ministerio, en varios ministerios y en varios apostolados allá en Monterrey. Y cuando regresamos aquí a Toluca, pues me uní al Reino Christi, trabajo en el Reino Christi. Con mis hijas y esposa participamos en otro apostolado que tiene que ver con la música. Pertenecemos a un grupo que se llama Escala, donde cantamos en misa los domingos. Y bueno, la verdad es que pues más que tener un saber de la Biblia, pues la verdad es que me gusta seguir a Jesús y que es mi modelo de liderazgo. Excelente, pues muchísimas gracias, es un privilegio tenerte el día de hoy aquí en Empezando la Entrevista. Y el objetivo es platicar un poco del miedo. Y sabemos que el miedo existe, pero para la iglesia, ¿qué es el miedo? Mira, el miedo yo creo que es algo muy ordinario, lo vemos como algo muy complicado, pero creo que el miedo no es ni bueno ni malo, ¿no? El miedo, pues, es algo que con el que es muy natural y es muy humano y que todos los días estamos viviendo en nuestro día constante, ¿no? Lo tenemos como tal, ¿no? Entonces, el problema es que cuando tú dejas que te atrape el miedo en tu día a día, te puede afectar totalmente, ¿no? Entonces, aquí lo que busca o lo que vemos desde la perspectiva de la iglesia o del cristianismo es que, bueno, el miedo es algo que existe y puedo darte varios ejemplos, ¿no? Jesús tuvo miedo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando sabía que su hora había llegado, sudó gotas de sangre por el miedo que tenía, ¿no? El terror, el temor que tenía lo atrapó, ¿no? A la Virgen María, el ángel le dice, no tengas miedo, María, cuando le está anunciando que va a ser la madre de Dios, ¿no? Y los mismos apóstoles tienen este mismo miedo, ¿no? Hay una escena muy interesante en la Biblia que se llama la tormenta calmada, donde vemos cómo los apóstoles y Jesús se suben a la barca y Jesús se queda dormido, ¿no? Entonces, durante el trayecto en el mar, empieza a haber una tormenta y los apóstoles tienen miedo, ¿no? Es miedo de, pues, que pueden morir, miedo al momento en el que estaban viviendo, ¿no? Y despiertan a Jesús y a Jesús le dicen que si no está preocupado por lo que está viviendo, entonces Jesús le responde algo muy concreto. ¿Por qué tienen miedo? ¿No? Y la pregunta no fue a qué tienen miedo, sino por qué tienen miedo, ¿no? O sea, ¿por qué tienen miedo si están conmigo, ¿no? Y les pregunta, ¿por qué no tienen fe, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de miedo, te dices, ok, tengo miedo, me siento con dudas o me siento en ese momento con falta de confianza, que es parte del miedo. El miedo a lo que te lleva es a dudar, ¿no? A dudar de ti. Totalmente, claro. O o tener o perder la confianza en algo, ¿no? Entonces, lo que Jesús le dice, no tengan miedo, ¿no?
no tengan miedo y tengan fe, ¿no? Porque vienen conmigo, ¿no? Y eso es lo que busca la iglesia en todos los días, ¿no? Que tú no tengas miedo y que tengas fe y confianza en todo momento, ¿no? Dios se acerca siempre a ti para darte confianza. Y un dato bien interesante que ayer mi esposa me compartía es que la Biblia te dice 365 veces no tengas miedo. ¿Y eso qué te dice? Pues que Dios te dice todos los días que no tengas miedo y que tengas confianza, ¿no? Y uno piensa que el miedo lo vas a superar con el valor, pero no, el valor no es con lo que vas a vencer el miedo. El miedo lo puedes vencer con la confianza, ¿no? Es como cuando tienes un niño chiquito o como tú y yo cuando aprendimos a andar en bicicleta, ¿no? Que sabías que no querías subirte porque te ibas a caer, pero había una mano que te ayudó a dar tus primeros pasos y te infundió la confianza, ¿no? Y así como nosotros como papás también le damos la confianza a nuestros hijos, así también nuestro Padre Dios busca darnos en todo momento esa confianza y de que no tengamos miedo, ¿no? Entonces, ¿qué te diría? Desde la perspectiva cristiana, pues buscamos que no tengamos miedo, ¿no? Que Dios siempre está ahí con nosotros, que a pesar que la tormenta es grande, Dios está siempre a tu lado para acompañarte, para que tengas una fe inquebrantable que te permita caminar en medio de la tormenta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero en ese sentido, dentro de las escrituras, ¿cómo se aborda el miedo? Y en esa parte de las escrituras, de acuerdo a lo que se habla del miedo, ahorita nos acabas de compartir un dato bien interesante, que son 365 veces las que se habla de miedo en la Biblia. ¿Cuál es el objetivo, no? Mira, pasando un poquito más a la perspectiva espiritual, el tema del miedo se remonta hasta el Génesis, ¿no? Cuando vemos en el Génesis, en el tema de Adán y Eva, ¿no? Que estaban en el paraíso, en el Edén, y que llega la serpiente y los tienta, ¿no? Viven la tentación, dudan de Dios, ¿no? Y comen del fruto prohibido, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Decirte que la serpiente se acerca, mete la tentación en su mente, mete la duda en su mente acerca de quién es Dios y comen del fruto prohibido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega Jesús, Adán y Eva se esconden y dicen que se esconden porque tenían miedo de Jesús, de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen miedo de Dios, Adán y Eva? ¿No? Pues porque obviamente se dan cuenta que habían pecado, se dan cuenta que hay una distorsión de quién es Dios en su vida, y desde ahí el miedo te atrapa, ¿no? Cuando tú pecas o cuando se genera el pecado, se genera ese miedo de que algo hiciste mal, ¿no? Entonces, y se los olvida lo más importante, ¿no? A Adán y Eva, ¿no? Que Dios es misericordioso, más que un Dios juzgador, es un Dios misericordioso que te acompaña, ¿no? Entonces, la serpiente está ahí metiendo la tentación, ¿no? Para infundirte el miedo y para llevarte el pecado, ¿no? O viceversa, para llevarte un pecado y que tú tengas miedo de que Dios te está juzgando, ¿no? O que te sientas culpable de algo que se hizo mal o de algo que te está afectando, ¿no? Pero más allá de eso, lo que se busca es que tú pierdas ese miedo, veas que siempre y en todo momento tienes un Dios misericordioso que te quiere, que te acompaña y que siempre va a estar contigo, ¿no? O sea, el pecado original tiene que ver con esa distorsión de la figura de Dios, ¿no? Esa desconfianza hacia Dios y siempre tenemos que ver que en todo momento Dios es un Dios misericordioso que te ama y que está siempre cerca de ti. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, en este aspecto, Agustín, no sé si estés de acuerdo que la Iglesia Católica, cuando estamos pequeños y empezamos a ir a la iglesia, a veces nos enfrentamos con un Cristo ensangrentado, con ciertas imágenes que no son propias para pequeños, ¿no? O sea, cuando tenemos 2, 3 años, 5 años, y que empezamos a tener contacto con la iglesia, que nos llevan nuestros padres, vemos imágenes de la Virgen con lágrimas de sangre, inclusive, un Cristo crucificado, el Cristo con el tema de las espinas y sangre, y a veces son expresiones y temas que para una persona pequeña pueden ir generando un poco de miedo, ¿no? No sé si estés de acuerdo con eso. Puede generar miedo, pero yo creo que ahí lo importante es decir,
Y es aclarar por qué vemos esto, ¿no? Porque al final, pues, un poco lo que te diría es, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Claro. Nosotros pecamos, nos alejamos, ¿no? Y entonces Dios lo que busca es acercarnos a Él, ¿no? ¿Y de qué forma lo hace? Pues de la forma más sutil y más simple, que es enviar a su Hijo al mundo para que tengamos ese acercamiento con Él. Obviamente nosotros no lo quisimos y lo crucificamos, ¿no? Y esa crucifixión, pero fue por un plan que tenía Dios, ¿no? Claro. ¿De qué forma podía ganarnos? ¿De qué forma podía acercarnos hacia nosotros? Pues dando su vida, ¿no? Y esa vida ensangrentada, que es una realidad que sucedió, porque nosotros mismos, como humanidad, despojamos a Jesús de sus prendas y lo llevamos a la cruz, ¿no? Pero Él dio su vida por nosotros. Y creo que lejos de ser una muestra de miedo, es más bien decir, Dios dio hasta su sangre por ti, por tu salvación, porque Él quiere que tú tengas vida y una vida en abundancia, ¿no? Porque si nos quedamos nada más con la imagen de la cruz, nos quedaremos con la mitad de la historia. Sí, La segunda parte de la historia es Jesús resucitó. Y si sabemos que Jesús resucitó, sabemos que tenemos una vida en Cristo, ¿no? Porque la Biblia dice que si no lo creyéramos, vana sería nuestra fe, ¿no? Pero sabemos que si Jesús resucitó, la vida que tenemos, nuestra vida va a trascender a otro lugar donde estaremos con el mismo Dios disfrutando de esa vida en abundancia, ¿no? Sí, totalmente, muy bien. Y también hay un tema muy interesante que los que somos católicos y algunas otras religiones hemos escuchado en casa y hemos crecido con una famosa frase que es, hay que tener temor de Dios. ¿A qué significa, a qué se refieren con esto, de tener temor de Dios? Mira, el temor de Dios, te diría que es uno de los siete dones del Espíritu Santo. Y antes de hablarte del temor de Dios, primero me gustaría decirte qué es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ese es el que cuando Jesús se va, o sea, que resucita y se va al cielo, dice que nos va a dejar un consolador, un paráclito, ¿no? Y entonces nos deja el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando vemos a los apóstoles, cuando Jesús asciende y todavía no llega el Espíritu Santo, Jesús le dice, permanezcan unidos en un lugar, ¿no? Entonces ellos están todavía con temor, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Pero cuando llega el Espíritu Santo, y eso lo vemos en el libro de Hechos los Apóstoles, vemos cómo el Espíritu baja a ellos, ¿no? Como lenguas de fuego, e infunde ese Espíritu que entra dentro de tu ser, o entró en el ser de los apóstoles, y les permitió hacer que esta religión creciera y sea la número uno en 2000 años, ¿no? O sea, lo que quiero decirte esto es que este Espíritu Santo te infunde algo dentro de ti, te lleva a tener ciertos dones que te hacen ser un cristiano ante todo momento y ante toda lucha, que te permiten dar frutos y que te permiten ir a predicar la buena noticia o la buena nueva que Dios que nos pide, ¿no? Entonces, dentro de estos siete dones, los voy a comentar nada más para referencia. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consuelo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y el temor de Dios, lejos de ser un miedo, es un tema más simple, porque sabemos que con el temor de Dios es que Dios es amor. Sabemos y nos sentimos pequeños y que lo que nos inunda es el amor de Dios. Y ese amor de Dios siempre está presente en nuestra vida, de un Dios misericordioso, y que siempre va a permanecer a nuestro lado y nos permite caminar en la voluntad de Dios, ¿no? De unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Y con ello, si en algún momento yo me encuentro en una situación de tentación, como todos podemos vivir en el día a día, sabemos que ese temor de Dios nos va a llevar a decir, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que no debo de hacer. Es esa pequeña voz interior que te dice, ojo, que por ahí no es, ojo, que tienes que ir por este camino porque Dios te está llevando a que seas feliz, ¿no? Esa capacidad de libre albedrío que tenemos, ¿no? Sí, o sea, tienes el libre albedrío,
pero Dios te dice, oye, ojo, no es la mejor salida la que estás manejando, ¿no? Ojo, por ahí no tienes que ir, ¿no? Y una vez uno no le hace caso a esa voz interior, que para mí yo te llamaría, es el Espíritu Santo que te está acompañando. Y es esa voz interior que es el Espíritu Santo que te y que te dice, pon atención en estas cosas porque Dios te quiere bien, te quiere feliz, y esto que estás a punto de decidir puede ser que no sea la mejor decisión. Perfecto. Fíjate qué interesante lo que nos estás platicando de la parte del temor de Dios, porque a veces muchos de nosotros podemos creer que a lo que se referían en nuestra casa, nuestras familias, nuestros padres, era ten miedo de Dios, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. Y ahora, en este sentido del miedo, de lo que es el tema que estamos abordando, no sé si estés de acuerdo que en muchas de las ilustraciones de la Biblia, de la iglesia, pinturas que existen en iglesias muy importantes a nivel mundial, cuando se habla del miedo, se traduce o se pone con imágenes del demonio, del infierno, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿A qué se refiere? Mira, eso es algo muy interesante, muy interesante tu pregunta. Y yo creo que de hablar de los demonios, yo creo que es importante dejar claro que en la misma Biblia, desde Adán y Eva, aparece la serpiente, que es una representación del enemigo, del demonio, ¿no? Sí, claro. Desde ahí, pues bueno, la serpiente, pues lo que busca en todo momento es alejarnos de Dios, ¿no? Sí. Y es infundirnos estos miedos para alejarnos de Dios, ¿no? Ahora, San Pablo también nos dice en la Biblia que nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, que nuestra lucha es contra fuerzas espirituales sobrehumanas del mal que dominan y gobiernan este mundo, ¿no? Okay. A este mundo me refiero a la tierra, ¿no? Porque cuando hablamos de Dios, hablamos de un reino diferente, ¿no? Donde vamos a estar después de nuestra muerte o cuando llegue al final de todos los tiempos, ¿no? Entonces, pero mientras tanto estamos en este mundo y en este mundo hay fuerzas del mal que buscan distraernos o alejarnos de Dios, ¿no? Entonces, es importante tener claro que hay estos espíritus del mal que buscan alejarnos de Dios, ¿no? Estos, deja llamarle, como tú comentabas, demonios que están ahí constantemente atacando, ¿no? Atacándonos y metiéndonos miedo, ¿no? Entonces, en lo general te puedo decir que de lo que he leído y de lo que he estudiado y he aprendido con algunos padres del Reino Christi, se ha hablado de que, o se ha comentado que hay tres tipos de espíritus del mal, ¿no? El espíritu de posesión, que es el que es no común, que vemos en algunas películas de gente poseída, ¿no? Pero vemos los otros dos, ¿no? Que son otros dos espíritus del mal, uno que le llamamos el espíritu del trauma o del dolor, o el otro o de la herida, o el otro espíritu que se le puede llamar el espíritu del pecado, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un trauma o una herida que viene de tu infancia, pues ese tipo de heridas, pues siempre te pueden arrebatar, ¿no? Pensemos en la herida de la ira, ¿no? Si tú, por ejemplo, en tu infancia tuviste un papá golpeador, ¿no? Entonces tú tienes unas reacciones a lo mejor contrarias a defenderte ante todo momento, porque eso te infunde un miedo en tu infancia. Y esos espíritus, pues te van a atacar por ahí para llevarte a la ira, ¿no? Y atraparte, y la ira te puede llevar al pecado, ¿no? O del pecado te puede llevar a la ira, ¿no? O sea, quiero decirte que tanto la ira o el pecado, esos dos espíritus de mal que te estoy comentando, te pueden llevar, ¿no? Y te pueden hacer alejarte de Dios, porque al momento que ya te atrapó estos tipos de espíritus en tu vida, pues lo siguiente que va a pasar es que tengas miedo. Y como vas a tener miedo, vas a deformar la visión que tienes de Dios y te vas a querer alejar porque vas a tener miedo de decir, oye, soy muy pecador, no sirvo para nada, No lo nos hice muy sentimos mal. merecedores, ¿no? De esa bondad y de esa caridad Sí, de Dios nuestro Señor, ¿no? En sí. este caso. Entonces, lo que buscamos ahí o lo que tienes que buscar es decir, ¿cómo me alejo de estos espíritus del mal? ¿Cómo es que puedo hacerlo? Claro. Y Jesús nos deja el ejemplo perfecto, porque durante toda la vida de Jesús, tú ves a un Jesús siempre unido al Padre, ¿no? Siempre hablando del Padre, siempre orando, retirándose a hacer oración, ¿no? En todo momento él hacía oración. Es más, antes de iniciar su ministerio, él pasó 40 días
en oración y ayuno porque iba a iniciar su plan, ¿no? De lo que tenía que hacer, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos alejarnos del mal? ¿O cómo podemos alejarnos de este tipo de cosas que nos pueden atacar en el día a día? Pues son tres cosas necesarias. Uno es la oración, dos sería la obediencia a Dios, a Jesús, y el tercero es el servicio, ¿no? En todo momento en el que tú estás sirviendo a otros, siempre te vas a sentir cerca de Dios porque estás haciendo parte de lo que Dios nos pide, ¿no? Que seamos sus discípulos y que compartamos con los demás lo que sentimos, lo que creemos. Que estamos haciendo extensiva su palabra y es lo que estamos buscando aquí en empezando la entrevista precisamente, el poder compartir y hacer más cosas en esa parte del servicio. Y ahora bien, mi estimado Agustín, nos has compartido muchas cosas de lo que para ti es el miedo, de lo que entiendes y has visualizado el miedo dentro de la iglesia y algunos versículos en parte del tema de la Biblia, pero ¿cómo ha vivido Agustín como profesionista, como esposo durante 20 años y también como padre el tema del miedo? Si nos puedes compartir un poco de eso. Sí, mira, te quisiera dar dos reflexiones de lo que he vivido. La primera sería en el tema profesional, justo cuando estaba iniciando la pandemia, yo trabajaba para otra empresa que era del sector entretenimiento y justo cuando empezó la pandemia, pues esta compañía pues dejó de tener operaciones porque cerraron parques de diversión, cerraron cruceros, cines, no había nada, ¿no? Entonces este negocio entró en una crisis muy fuerte y entonces, pues como parte de la reestructura y poder dar continuidad al negocio y poder hacer que el medio de la gente se quedara, pues bueno, hubo una reestructura en el equipo y ahí me tocó a mí salir, ¿no? Justo en el mes de abril, cuando inició la pandemia, ¿no? Wow. Entonces, pues me anuncian que tengo que salir y bueno, está bien. Bueno, un poquito te diría es, bueno, Dios, tú estás conmigo, yo creo en ti y sé que algo mejor vendrá hacia mí, ¿no? Ya tenía 5 años en esa compañía, si no me equivoco. Ya tenía 5 años en esa compañía, ¿no? Estaba en Latinoamérica, ¿no? Y a toda Latinoamérica, sí. Fue un reto importante para ti. Tu vida profesional, sin duda, fue un proyecto profesional muy importante, ¿no? Sí, era muy importante. Y pues justo en ese mes de abril, pues yo empecé a decir, bueno, ¿cómo traduzco esto en algo diferente, no? Entonces, lo que hice fue empezar a hacer oración en las mañanas, me salí a correr en las mañanas para tener la mente ocupada, porque pues el tema de estar en ese momento, pues te empieza a entrar el miedo, porque ves que empiezan a avanzar los meses, empiezas a preparar tu currículum, a llamar a tus amigos, a tus conocidos, a ver quién puede decirte si hay alguna oportunidad en alguna otra compañía, pero era un panorama totalmente complejo en el que yo decía, pues creo que me va a tomar 12 meses poder tener un nuevo trabajo, ¿no? Pero dije, bueno, Dios, en ti confío, de ti me tomo y vamos para adelante. Lo que te diría es, empecé un diplomado en impuestos internacionales en esas semanas, me puse a correr, corrí un medio maratón en esos días y me puse en las manos de Dios. Dije, bueno, Dios, si es tu voluntad, adelante, será lo que ven. Afronto contigo, de tu mano, como vengan las cosas y ayúdame a no tener miedo, porque una parte de mi ser decía, tengo miedo, tengo 4 hijas, obviamente mi esposa, y los gastos, como tú sabes, siguen avanzando y eso no para, ¿no? Pero mira, gracias a Dios y le agradezco a Dios por la oportunidad, porque a los 5 meses de que tuve esta experiencia, tuve la oportunidad de tener este nuevo trabajo con nuevos retos, con retos mucho más grandes a lo que yo esperaba y en un trabajo donde hace 25 años yo pensé que lo quería tener, ¿no? Simplemente pues algo que soñé y que finalmente se dio, y le doy gracias a Dios porque lo que busqué ahí en ese momento de crisis, pues la verdad es que lo que traté de decir, no tener miedo, ponerme en las manos de Dios, sujetarme a su voluntad, ¿no? Y traducir esa energía de que te pudiera generar miedo o malos pensamientos o negativos, traducirlos en algo bueno en ese momento de crisis, ¿no? Porque aparte era una crisis mundial, ¿no? O sea, no era un tema nada más de México, o sea, sabíamos todos que esto iba a ser largo y fueron 2 años y medio muy complejos para mucha gente, ¿no? Y lleno de incertidumbre, de dudas y muchas emociones que estaban en el pensamiento colectivo, ¿no?
Y en la parte personal, en la parte familiar, ¿cómo has vivido el tema del miedo, no? O sea, el educar a 4 niñas, 4 chicas que ya tienes la mayor de 20 años, ¿cómo ha sido el poder ser un buen ejemplo y ayudarles a que no tengan esos miedos con los que podemos ir creciendo, ¿no? Mira, ahí te diría que cuando nació mi primera hija fue un tema complicado porque todavía pues era joven y como que todavía sientes que no tienes el momento adecuado para ser papá. Pero bueno, tomamos el reto. Luego la segunda niña nació con algunos temas de malformaciones en su cuerpo. Fue un momento muy complicado, muy difícil. Muy complicado también porque cambié de ciudad a otra ciudad a vivir. Uno, dos, hubo cambios en la administración donde trabajaba y estaba viviendo momentos muy complicados. Luego nace nuestra tercera hija y también trajo algunos retos. Y la cuarta fue algo nuevo que ya a mi edad, cuando nació la chiquita, dije, bueno, Dios, yo siempre te he dicho que yo hago tu voluntad y si me mandas los hijos que tú quieras, yo voy a hacer siempre lo que tú me digas porque tú vas a tenerme las fuerzas porque tener 4 hijas en el mundo actual no es algo común, ¿no? O sea, poca gente tiene más de 4 hijos, ¿no? Y yo sé que es un reto, pero sé que es un reto y que está bajo la voluntad de Dios y lo vivo así, bajo la voluntad de Dios, ¿no? De que me ha permitido este regalo de tener 4 hijas y me ha permitido la oportunidad de ser el papá de 4 niñas, ¿no? De poder infundirles en ellas el valor que tienen como personas, el valor que tienen en estar cerca de Dios, y busco con mi esposa todos los días hacer oración en familia y todos los días tratar de ser una familia cristiana que busque en todo momento a Dios, ¿no? Y entonces de esa forma, ¿qué es lo que busco? Que tengan una fe inquebrantable y una confianza inquebrantable en Dios que siempre va a estar en sus vidas, como lo está hoy con nosotros en nuestra vida como familia. Sin duda. Oye, Agustín, pues bueno, ya nos estamos encaminando hacia el fin de esto y pues bueno, haciendo un pequeño resumen, yo creo que una de las cosas que rescatamos mucho de lo que nos acabas de platicar es hablar de esa voz interior, ¿no? Que escuchemos esa voz interior, que la traducimos como la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? En nuestro día a día y que la sentamos cerca y que podamos hacerle caso, ¿no? Y sin duda algo que nos has mencionado durante esta entrevista es la parte de la oración, ¿no? O sea, que siempre hay que vivir en oración, hay que estar en oración y no importa los momentos complicados, difíciles que podamos vivir, ya sea en la parte escolar, en la parte laboral, en la parte familiar o en una relación de pareja, si nos ponemos en manos de Dios y oramos realmente con fe, pues vamos a poder salir adelante, ¿no? Correcto. Yo te diría, no tengas miedo, porque Dios siempre está contigo. Y si te lo dijo 365 veces en la Biblia, es porque todos los días quiere decirte Dios que no tengas miedo, ¿no? Que Él está contigo. Confía en Él y siempre ten en cuenta que hay un Dios misericordioso que siempre va a estar ahí para tomarte en sus brazos y estar cerca de ti, ¿no? Que creo es lo más importante y creo que hoy en este mundo que estamos es lo que nos falta sentir, ¿no? Que tenemos un Dios misericordioso que nos acompaña, ¿no? Y sí, creo que fomentar la oración, eso va a permitir que nuestra vida sea más cercana a Dios, con menos miedo y que nos va a generar una plenitud, ¿no? En la vida. Perfecto, pues muchas gracias. Y por último, ¿nos puedes compartir un poco de cómo se pueden contactar con Regnum Christi, con la parte del apostolado de la sección de Toluca? ¿Qué se tiene que hacer? Mira, el Reino Christi hay muchas, en Instagram, en Facebook, y está la página de Reino Christi. Ahí están, no lo tengo por ahora, pero sí lo ponemos en el link, todas las redes sociales de Reino Christi. Hay diferentes secciones y en todas ellas hay algún apostolado o alguna forma de acercarte a Dios y permanecer cerca de Dios. Porque lo mejor es siempre estar trabajando en comunidad. Perfecto, pues muchas gracias, Agustín. Y por último, ¿algún mensaje que quieras platicar o dar a las nuevas generaciones, hablar del miedo, cómo afrontarlo y cómo vencer estas barreras mentales que a veces tenemos? Yo les diría, en general, no tengan miedo, confíen en ustedes, confíen en Dios, sujétense de la mano de Dios,
vivan dentro de la voluntad de Dios y eso los hará felices. Perfecto. Pues esto fue Empezando la Entrevista, abordando el cuarto capítulo del tema miedo. Agradecemos el tiempo del contador Agustín Pérez Ibáñez que nos acompañó el día de hoy. Les recordamos que le hagan link, que se suscriban aquí aparecen todas nuestras redes sociales, que se unan con nosotros. Vamos a seguir abordando diferentes temas. Pueden comentar con nosotros cuáles son los temas que son de su interés o que quieren que abordemos. Y les agradecemos mucho la oportunidad de vernos y escucharnos. Estamos en todas las redes sociales como Empresando-ARR en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Agustín. Buenas tardes. Gracias a todos.